Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Bien, voy a leer un pasaje de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿De qué está hablando aquí? Recuerden que la orden que Dios dio a Moisés y a Josué también fue ir y destruir las naciones de su alrededor, destruirlas, y no solamente eso, sino que también todo lo que encontraba en ella, tenía que ser quemada, tenía que ser destruida, tenía que ser desaparecerlo, en otra palabra, desaparecerlo, ¿no es cierto? Bien, y la orden específica es que después que ellos hayan vencido a sus enemigos, no tomen ni mujeres, ni hombres, ni esclavos, ni sus animales, nada para que ellos puedan traer a su tierra. Más bien dice, incluso las esculturas que eran madera tallada y recubierta de oro. Todo era recubierta de oro, de plata y metales parecidos a ellos, ¿no? Entonces dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlo para ti. Las esculturas tenían que ser quemadas una vez que ellos han derrotado a sus enemigos. Esas imágenes tenían que ser quemadas de tal manera que ellos no se vean en la tentación de poder, al romperla, sacarle el oro, sacarle la plata. No, así entera, quémenla de tal manera que desaparezca todo indicio, todo rasgo de esa escultura o de ese ídolo. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar nosotros en esta frase que nos dice que tenemos que quemar todas esas imágenes, esos ídolos, y no codiciar nada de su oro ni su plata para no ser tentados de tomar cosa alguna de esos ídolos? Bien, primeramente agradecerle a Dios por habernos librado justamente del enemigo. Quizás nuestros enemigos no son naciones, nuestros enemigos no son personas, pero Dios nos ha librado del enemigo, justamente del diablo, que es quien nos trae pecados y tentaciones. Nos ha librado de este mundo lleno de pecados, lleno de maldades. Y Dios nos dice que una vez que nosotros hemos llegado a su presencia, una vez que nosotros hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y Dios nos ha perdonado nuestros pecados y así nos ha convertido en sus hijos, la Biblia dice que ahora nosotros tenemos que tener una actitud diferente a las costumbres pecaminosas de este mundo. Tenemos que tener una actitud diferente a la forma en cómo se vive en esta tierra de manera ofensiva y pecaminosa delante de Dios. Por eso la Biblia dice, despójense de todo peso de pecado. Antes ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Eso eran ustedes antes, dice la palabra de Dios. Pero ahora que hemos sido redimidos por Jesucristo, ahora que hemos sido salvos por su gracia, nosotros tenemos que separarnos, apartarnos. Justamente la palabra santo es consagrarse o apartarse para Dios. Y recuerdan que cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, Dios entra en nuestros corazones, se nos da un nuevo título. Ya no somos pecadores, no. Por más que tú cometas errores y peques aún, no tienes un título de pecador como antes lo teníamos. Al contrario, la Biblia dice que nosotros somos personas regeneradas, somos personas justificadas, que Dios nos ve como personas justas, y somos personas santificadas. Dios nos ve como personas santas. Entonces, si Dios me ve como persona santa, en 1 Pedro capítulo 1 dice que nuestra manera de vivir debe ser de acuerdo a la vocación o al llamamiento que nosotros tenemos. Si nosotros somos llamados personas santas, tenemos que vivir justa, santa y piadosamente en esta tierra. Eso no quiere decir que nosotros ahora vamos a andar, digamos, como los caballos que usan unas cosas de cueros ahí para que no vean ni un costado, miran de frente nomás, y ni vieron de frente, tendríamos que andar en otro planeta, ni aún así. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra propia naturaleza. Nosotros no podemos vivir escondidos en este mundo para no caer en tentación. No, esa no es la idea del mensaje de hoy.
lo que Dios nos dice es que nosotros tenemos que apartarnos de aquellas cosas que eran para nosotros mismos, eran tentación, eran nuestras caídas, eran nuestras costumbres. Estábamos habituados quizás a robar, a mentir, a odiar, a defraudar, a estafar, a cometer actos de inmoralidades sexuales, guardar odio, ira, resentimiento y otras cosas, de repente lisuras y cosas como esas, ¿no? Y otras cosas más que no quisiéramos nombrar, ¿no? Pero antes esa era nuestra forma de vivir. Ahora Dios dice, no, tráelo y quémalo todo. Y no dejes nada para que no te veas tentado a coger de ello. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa actitud de deshacernos de toda cosa vieja de nuestra antigua naturaleza y mirar hacia Cristo, hacia adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos mirando hacia atrás para coger lo que atrás estamos dejando, eso nos va a tentar a querer volver a nuestra antigua forma de vivir. Por ejemplo, hay personas que ya son cristianas, ya aman a Dios, ya entregaron su vida a Cristo, ya están dentro de una congregación adorando y exaltando el nombre de Dios, pero paralelo a eso, no sueltan las amistades, esa clase de amistades que antes te hacían tomar, te hacían fumar, te hacían bailar, te hacían ir a la discoteca, a la fiesta con la cual cometías pecados y cosas como esas. No sueltes esa clase de amistades. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano vas a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque estás tomando de lo que Dios ha cortado, tú sigues tomando de aquello que Dios en su palabra te impide que tú hagas. Ahora, uno dice, pero entonces, ¿que voy a perder todas esas amistades? Sí, las vas a perder. Las tienes que perder. El Señor Jesucristo dijo, el que no dejare padre, hermanos, madre, hijos por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Las tienes que dejar. Y si te acercas a ellos, te vas a acercar como una nueva persona regenerada para impactar o influenciar con el Evangelio de Jesucristo hacia esas personas y no al revés. Porque tú cuando estás en un grupo así de amistades que no son cristianos y están en toda la chacotería, en esto y lo otro, ¿qué es lo que escuchas ahí? Vulgaridades, lisuras y cosas de aquí, cosas allá. Y tú piensas que eso te edifica, eso te ayuda. No, eso te va a desgastar poco a poco, al punto en que te vas a quebrar y no vas a tener fuerza para sostenerte y vas a volver a lo mismo. Por eso es que hay personas que están un tiempo en las cosas de Dios, luego dejan de ir a la iglesia, comienzan a enfriarse poco a poco. ¿Por qué? Porque vuelven a sus antiguas costumbres. Si no son las amistades, son los hábitos de ver ciertos programas en la televisión, ciertas cosas en la computadora, hacer ciertos trabajos por ahí que no son correctos delante de Dios, adquiriendo ganancias de mala vida de vez en cuando. Todas esas cosas van carcomiendo tu vida espiritual. Llega el momento en que, presentada la situación, te caes, fracasas y vuelves atrás. Por eso que Dios dice en su palabra, cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta, dice la palabra de Dios. A Dios no le gusta que nosotros lleguemos a esas situaciones, porque dice, si el alma que retrocediere, no le agradará, no le será de agrado al Señor. Y nosotros no somos los que retroceden, dice la palabra de Dios, sino de los que perseveran para vida eterna. Así que, mi querido hermano, recuerda que nosotros, si hemos pasado de muerte a vida, mantengámonos en esa vida. Mantengamos los principios y valores del reino de Dios para no estar cayendo atrás ni estar haciendo las cosas que son ofensivas delante de Dios. Versículo 26 dice en Deuteronomio 7:26, estoy leyendo, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Por lo tanto, dice la Biblia, también ustedes deberán considerar despreciable esos ídolos y no llevarlos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que hay cosas que nosotros como cristianos ya no debemos meter a nuestros hogares. Si antes teníamos una forma de vivir y teníamos algunas cosas, digamos, que nosotros consideramos valiosos en ese tiempo, bueno, ya y dejamos la cosa de las cosas del mundo por seguir las cosas de Dios, ya no debemos retroceder y traer aquellas cosas. ¿A qué cosas me refiero? En tu casa tú no debes traer murmuraciones, chismes, programas indecentes. Ya no tienes que traer lisuras a tu casa. No traigas música que no es cristiana a tu casa. Algunos dicen, no, pero son unas baladitas del recuerdo que
de mi chiquillado, de mi juventud, que Dios dice aquí en su palabra, no traigas nada de esas cosas que has dejado a tu casa. Si lo haces, también ustedes serán destruidos. ¿Tú te has dado cuenta que a veces pasan cosas en la vida que tú no sabes ni cómo llegaron a tu vida, no sabes ni cómo empezó un conflicto familiar con la esposa, con los hijos, entre padres, o una ruptura aquí o allá en las relaciones de trabajo, en la economía? Tú no sabes cómo comenzó a demorarse todo. Y Dios dice, nada empieza tan bruscamente, todo es un proceso. Aún para que la persona caiga, hay un proceso que se sigue. Y aquí dice, no metas a tu casa nada de aquellas cosas que son despreciables. No metas a tu casa nada de esas cosas que tú ya has dejado. Dice la Biblia, esas cosas son abominación a Jehová. Tú tienes que, lo que dice la Biblia es abominarla. La Biblia lo que no dice es despreciar esas cosas y no amar esas cosas que ya hemos dejado. Por eso la Biblia en 1 Juan capítulo 2, verso 15 adelante dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú quieres permanecer para siempre, deja esas cosas del mundo y busca la voluntad de Dios. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, esas cosas mundanas, esas cosas que Dios no acepta como parte de tu vida, tenemos que sacarlas y despreciarlas y apartarlas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, aquellas cosas van a terminar destruyéndonos. A la larga o a la corta nos destruyen, nos apartan de Dios y volvemos a la misma clase de vida que antes teníamos. Aún estando en la iglesia, tú puedes estar ya muy lejos de Dios. Porque a veces uno va a la iglesia solamente para calmar su conciencia, para sentirse bien con Dios. Saliendo de la puerta vuelven a sus mismas actividades de rencor, de ira, de celo, de contienda, de robo, de maltrato, de abuso, de pecados de adulterio, de fornicación, de estafa, y una serie de cosas comienzan a hacer como si no conociéramos a Dios. Pero Dios te dice en este momento, aleja esas cosas de tu vida y aleja esas cosas de tu casa, para que la maldición no entre a tu casa y sean destruidos. Por lo contrario, mete a Dios a tu hogar, escucha música cristiana, ora en tu hogar con todo tu corazón, levanta un altar en tu hogar donde la presencia de Dios se mueve en tu familia. Lee la palabra de Dios, medita en las escrituras, hagan algo que promueva la presencia de Dios en tu casa. Dios está contigo en donde tú vayas, pero tú tienes que meter a tu casa más de Dios, más de Dios. No que es una baladita, que es una novelita, que es una película así, que trae mucho sexo, que trae mucho esto y lo otro. No, ya. Eso éramos antes, dice la palabra de Dios, pero ahora, como personas nuevas, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regeneradas por Dios y que somos llamados justas y santas, andemos de esa manera delante de Dios, agradándole en todo. Amén, porque esa es la voluntad de Dios. Y si eso hacemos nosotros, Dios nos va a bendecir. Si eso hacemos nosotros, Dios va a cuidar de nosotros también. Ahora, la promesa de Dios es que Él nos va a cuidar siempre, siempre, aunque nosotros fuéramos infieles. Pero vivamos una vida agradable a Dios. Tú no te vas a ganar el favor de Dios. El favor de Dios viene por gracia, por misericordia. Él nos va a cuidar y sostener todos los días. Pero en respuesta a eso, lleva una vida agradable al Señor. Una vida que alegre el corazón de Dios todos los días y no lo entristezca. De ti depende. Está en tus manos. Dios te da la fuerza, la capacidad de su Espíritu para que tú lleves una vida agradable delante de Él todos los días. Está en nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer de acuerdo a su hermosa y preciosa palabra. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Dejo esta reflexión en tu corazón. Quizás si tú aún no eres cristiano, se te hace un poco difícil dejar ciertos hábitos. Se te va a hacer difícil hasta imposible hasta cierto punto. Por eso que tienes que tú aceptar a Jesucristo en tu corazón, para que Él sea quien transforme tu corazón desde adentro y se refleje hacia afuera. Pídele perdón a Dios por tus pecados y Dios perdona todos tus pecados. Invítalo a entrar a tu corazón y Él va a entrar a tu corazón, va a ser tu Señor, tu Salvador, tu Padre, tu amigo. Estará contigo para siempre, para ayudarte a ser la clase de persona que Él espera que tú seas. Amén. Vamos a orar a Dios en este momento. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra.
Perdónanos, oh Dios, por no llevar una vida acorde, Señor, a tu palabra. Y perdónanos también, Señor, por meter cosas malas a nuestros hogares, oh Dios, a través de un celular, a través de una televisión, a través de una conversación, a través de un hábito malo. Ayúdanos, oh Dios, perdónanos toda esa clase de pecados, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a ser esa clase de personas que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios, que te amen con todo el corazón y lleven una vida agradable delante de tus ojos, oh Dios. En el nombre de Jesús oro por aquellas personas que están pasando por problemas de salud, Señor amado, por los que están enfermos. Pon tus manos sanadoras sobre sus corazones, sobre sus vidas, y sana su cuerpo, sana su mente, sana sus emociones, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Tú eres bueno, Padre, y te agradezco con todo mi corazón. Por aquellas personas que están pasando necesidades, Señor, también materiales, Padre, suple todas sus necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, y dales aún más, oh Dios, con tu amor y con tu generosidad, oh Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Lo llevo en mi corazón y mis oraciones. Y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Un abrazo y muchas bendiciones.